Módulo 5. El lado oscuro del despertar espiritual. Gestión de crisis existenciales. Primero, introducción. Este manual se adentra en las crisis existenciales, emocionales y espirituales que pueden emerger durante el proceso de expansión de la conciencia, comúnmente conocido como, entre comillas, despertar espiritual. Desde una perspectiva integradora que amalgama la psicología transpersonal, la espiritualidad comparada y las ciencias cognitivas, nuestro objetivo es proporcionar una comprensión profunda y herramientas prácticas. Buscamos dilucidar por qué este viaje, a menudo idealizado, puede presentar fases de confusión, ansiedad y desorientación profunda a nivel espiritual, referidas aquí como el, entre comillas, lado oscuro. El propósito es guiar al lector en la transformación de estas, entre comillas, sombras, en fuentes de luz y sabiduría, facilitando la integración de las partes fragmentadas del ser en una totalidad coherente y auténtica. Este camino, aunque desafiante, es una oportunidad invaluable para la profunda sanación y evolución personal y espiritual. Segundo, objetivos. 2.1. Objetivo general. Capacitar a los individuos que atraviesan un despertar de conciencia para comprender, validar y gestionar eficazmente las crisis existenciales, emocionales y espirituales asociadas, promoviendo la integración de sus aspectos entre comillas oscuros y fragmentados en un ser más consciente, resiliente y espiritualmente alineado. 2.2. Objetivos específicos. Primero, definir y contextualizar el, entre comillas, despertar de la conciencia desde múltiples disciplinas, desmitificando sus etapas y desafíos inherentes y reconociéndolo como un proceso transformador validado por la experiencia humana y la investigación, con un énfasis particular en su dimensión trascendente y su impacto en la cosmovisión personal. Segundo, identificar y normalizar los síntomas psicológicos y espirituales que acompañan a las crisis del despertar. Ejemplo, ansiedad, despersonalización, anhedonia, vacío espiritual, pérdida de fe, cuestionamiento de la divinidad, fomentando la autovalidación y la reducción del estigma. Tercero, promover un repertorio de herramientas y técnicas de regulación emocional y cognitiva, basadas en la evidencia y en prácticas contemplativas para la gestión de estados de malestar profundo durante el despertar, incluyendo la búsqueda de un nuevo anclaje espiritual. Cuarto, explorar el concepto del, entre comillas, trabajo con la sombra, según Carl Jung, y su relevancia en el proceso de integración, proporcionando metodologías para la confrontación y asimilación de aspectos inconscientes y reprimidos que a menudo tienen raíces espirituales o metafísicas. Quinto, desarrollar el entendimiento de la fragmentación psíquica, ejemplo, partes del self, heridas del niño interior, y ofrecer estrategias de integración inspiradas en enfoques terapéuticos como la IFS, International Family Systems, y la psicología del desarrollo, reconociendo cómo las heridas espirituales pueden contribuir a esta fragmentación. Sexto, subrayar la importancia del apoyo profesional y comunitario cualificado, diferenciando entre ayuda terapéutica, guía espiritual auténtica y redes de pares. Séptimo, orientar hacia la construcción de una identidad post-despertar coherente, que integre las nuevas perspectivas y elabore un sentido de propósito y significado arraigado en la conciencia y en una renovada conexión espiritual. Tercero, contenido. 3.1. Entendiendo el despertar y sus desafíos. El despertar de la conciencia, definiciones y perspectivas. El concepto de, entre comillas, despertar de la conciencia o despertar espiritual es multifacético y ha sido abordado desde diversas disciplinas.
no es un fenómeno monolítico, sino una gama de experiencias que implican un cambio profundo en la percepción, la cognición y la relación con uno mismo, los demás y la realidad. Definiciones y perspectivas profundizadas. Espiritualidad y mística. Desde esta óptica, el despertar es la realización de la verdad última o la naturaleza fundamental de la realidad. Implica trascender la ilusión de la separación del ego y experimentar la unidad, no dualidad, con el cosmos o lo divino. En el budismo, esto puede ser el reconocimiento de anatta, no yo, y sunyata, vacuidad, llevando al fin del sufrimiento al disolver el apego a un yo ilusorio. En el misticismo cristiano, la unio mística o la experiencia de la presencia divina se considera la cúspide de la vida espiritual. Eckhart, Riesenbrock, San Juan de la Cruz. Es un cambio no solo en lo que se cree, sino en cómo se experimenta el ser. Psicología transpersonal. Esta disciplina, propuesta por pensadores como Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber, busca integrar las dimensiones espirituales y trascendentes de la experiencia humana con los marcos psicológicos occidentales. Define el despertar como un movimiento más allá de los límites de la identidad limitada del ego personal, hacia una identificación con una conciencia más vasta, que puede incluir el yo transpersonal, el inconsciente colectivo o incluso una conciencia cósmica. Walsh y Vaughan, 1993. Es un desarrollo que trasciende y a la vez incluye las etapas psicológicas previas. Filosófica y fenomenológica. Desde una perspectiva filosófica, el despertar implica una revisión radical de la ontología personal, la naturaleza del ser, y la epistemología, cómo conocemos la realidad. Se cuestionan las suposiciones fundamentales sobre la identidad, el tiempo, el espacio y la causalidad. Es una amplificación de la conciencia fenomenológica, donde la experiencia subjetiva se vuelve más rica, multidimensional y a menudo paradójica. Neurociencia emergente. La investigación en neurociencia cognitiva y contemplativa está empezando a mapear los cambios neuronales asociados con estados profundos de meditación y experiencias místicas. Estudios con meditadores experimentados muestran cambios en la actividad de la red de modo por defecto, relacionada con el autorreferencial, aumento de la conectividad en ciertas áreas cerebrales y patrones de ondas cerebrales específicos, ejemplo, ondas gamma, asociados con la experiencia de unidad y la reducción de sufrimiento. Davidson y Goleman, 2017. Esto no reduce la experiencia a la biología, sino que muestra sus correlatos físicos. Mitos y realidades sobre el proceso de despertar. Es crucial desmitificar el despertar para preparar al lector para los desafíos. Mito. Es solo, entre comillas, amor y luz. Realidad. El despertar a menudo es un proceso de purificación o catarsis. Al expandirse la conciencia, se ilumina lo que estaba en la sombra. Traumas no resueltos, miedos profundos, creencias limitantes y patrones de comportamiento inconscientes. Es una, entre comillas, limpieza de escombros psíquicos y espirituales, que puede ser intensa y dolorosa. No se trata solo de añadir luz, sino de integrar la oscuridad. Mito. Te hace, entre comillas, perfecto o infalible. Realidad. Las personas en un camino de despertar siguen siendo humanas, con sus defectos y desafíos. La diferencia radica en una mayor conciencia y capacidad para relacionarse con esos desafíos sin quedar atrapados en ellos. Un, entre comillas, ego espiritual puede incluso surgir,
donde el individuo se identifica con su experiencia de despertar y se vuelve arrogante o genera juicios, necesitando ser integrado. Mito: es un destino final, una vez y para siempre. Realidad: para la mayoría es un proceso continuo, cíclico y en espiral. Puede haber momentos de profunda revelación, seguidos de periodos de integración, consolidación y a veces de mesetas o incluso fases de regresión aparente. La conciencia se expande y se profundiza constantemente, lo que Ken Wilber denomina, entre comillas, desarrollo transpersonal en espiral, donde se revisitan temas desde niveles de conciencia más elevados. Wilber, 2000. La necesidad de abordar el lado oscuro, crisis espirituales y psicológicas. La razón de ser de este manual radica en la frecuencia y la intensidad de las experiencias difíciles que pueden acompañar al despertar. Ignorar estas, entre comillas, sombras no solo es irrealista, sino que puede ser perjudicial. Emergencias espirituales y sus desafíos. El término, entre comillas, emergencia espiritual, spiritual emergency, fue acuñado por Stanislav y Christina Grof en la década de 1980 para describir estados de crisis que son precipitados o acompañados por experiencias espirituales o místicas. Estos estados, aunque pueden parecerse a enfermedades mentales, como la psicosis o la depresión, son fundamentalmente diferentes en su origen y potencial resultado. Los Grof y otros investigadores, Lukoff, Turner, Krippner, sostienen que, con el apoyo adecuado, estas crisis pueden ser oportunidades para un crecimiento profundo y la integración del individuo, en lugar de ser meramente patologías a suprimir. ¿Por qué el despertar puede ser desestabilizador? Disolución del ego y la identidad. La desidentificación del ego, aunque liberadora, a largo plazo puede sentirse como una, entre comillas, muerte personal. La pérdida de la narrativa de quien uno, entre comillas, creía ser, puede generar una profunda desorientación, ansiedad y una sensación de vacío existencial o espiritual. Lo que antes definía a la persona, profesión, roles, creencias, se vuelve insustancial. Confrontación con el inconsciente y la sombra. A medida que la conciencia se expande, materiales reprimidos del inconsciente, la sombra junguiana, emergen a la superficie. Esto puede incluir traumas pasados, miedos profundos, deseos negados, ira reprimida o aspectos de la propia oscuridad que han sido mantenidos fuera de la conciencia. Esta confrontación puede ser abrumadora y dolorosa. Cambio radical de la cosmovisión. El despertar a menudo implica una revisión fundamental de las creencias sobre la realidad, el propósito de la vida, la moralidad y la naturaleza de lo divino. Viejas creencias religiosas o espirituales que daban seguridad pueden colapsar, dejando al individuo en un vacío espiritual o una, entre comillas, crisis de fe. La sensación de que, entre comillas, nada tiene sentido es común. Hipersensibilidad y desajuste social. La conciencia expandida puede aumentar la sensibilidad a estímulos externos, sonidos, luces, multitudes, y a la energía emocional de los demás. Esto puede llevar a la sobrecarga sensorial y al aislamiento social, ya que las interacciones, entre comillas, normales pueden sentirse inauténticas o agotadoras. Aislamiento y falta de comprensión. El camino del despertar a menudo es solitario. Las personas cercanas pueden no comprender los cambios, lo que lleva a sentimientos de alienación. La falta de modelos o de una, entre comillas, hoja de ruta para estas experiencias puede aumentar la confusión y el miedo.
La relevancia de abordar este, entre comillas, lado oscuro es proporcionar un marco de comprensión y herramientas prácticas para que el individuo pueda transitar estas fases desafiantes, transformando la crisis en una oportunidad de crecimiento y una integración más profunda del ser en su totalidad, tanto en sus aspectos luminosos como en sus sombras. La cara B del despertar. ¿Por qué oscuro? El término, entre comillas, oscuro, no implica maldad, sino lo desconocido, lo no visto o lo que genera malestar. Explicación de las crisis existenciales, emocionales y espirituales que pueden surgir. Crisis existenciales. Confrontación con las preocupaciones últimas de la existencia. Yalom, 1980. Muerte, libertad, aislamiento y falta de sentido, generando ansiedad existencial o nihilismo. Crisis emocionales. La hipersensibilidad intensifica emociones, llevando a ansiedad, ataques de pánico, depresión profunda y duelo por la, entre comillas, muerte del yo antiguo. Crisis espirituales. Énfasis fundamental. El vacío sagrado o pérdida de fe. Disolución de creencias religiosas dogmáticas llevando a una orfandad espiritual o a la sensación de que lo divino se ha, entre comillas, retirado. Desorientación del camino espiritual. Sentirse perdido sin un mapa o guía clara, buscando un nuevo anclaje espiritual. Confrontación con aspectos, entre comillas, oscuros de lo divino, realidad. Revelación de una realidad que incluye sufrimiento e impermanencia, formando una reconceptualización de lo sagrado que abarque la totalidad de la existencia. Dudas metafísicas profundas. Cuestionamiento sobre la naturaleza de la realidad, el alma o el propósito del universo. Reconocimiento de los sistemas comunes, más allá de lo meramente emocional. Ansiedad y depresión, a menudo con un componente existencial o espiritual. Desorientación y pérdida de identidad, psicoespiritual. Sentirse, entre comillas, no saber quién soy, con episodios de despersonalización o desrealización. Sensibilidad aumentada, sensorial, emocional, energética. Los sentidos se agudizan, las emociones se sienten con mayor intensidad, percepción de energías sutiles. Cuestionamiento radical de creencias, incluyendo las espirituales o religiosas. Sentimiento de aislamiento y alienación. La experiencia es incomunicable, llevando a una, entre comillas, soledad espiritual. La metáfora de la, entre comillas, noche oscura del alma, en diferentes tradiciones. Originaria de San Juan de la Cruz, siglo XVI, describe una fase de purificación espiritual intensa, para purificar el apego a las formas y llevar a una unión más pura con lo divino. Resuena en el viaje del héroe o la, entre comillas, gran duda del Zen. El ego y su resistencia al cambio. Cómo el ego se aferra a lo conocido y genera resistencia. El ego se basa en identificaciones y ve el despertar como una amenaza a su existencia. Su aversión a la incertidumbre y el miedo a lo desconocido son primarios. Identificación de los patrones de autosabotaje y miedo, raíz egoica. Procrastinación, duda constante, vuelta a viejos patrones, miedo a la locura, miedo a la soledad, miedo al poder y miedo a la vulnerabilidad. 3.2. Navegando la crisis existencial y emocional. Una vez que comprendemos la naturaleza del despertar y por qué puede manifestarse con un, entre comillas, lado oscuro, espiritual y psicológico, el siguiente paso es aprender a navegar estas aguas turbulentas. Esta sección proporciona estrategias y herramientas para gestionar el malestar,
validar la experiencia y comenzar el proceso de integración. Validación y normalización de la experiencia. El primer y quizás más importante paso al enfrentar las crisis del despertar es la validación. Sentirse, entre comillas, mal o loco es una respuesta común cuando las estructuras internas se desmoronan. Entender por qué estas crisis son parte natural del proceso y no un signo de, entre comillas, estar mal. Proceso de purificación y crecimiento. Es fundamental comprender que el dolor y la confusión no son errores o patologías inherentes, sino a menudo señales de un profundo proceso de purificación y reajuste. Como señalaron Lukoff, Turner y Krippner, 1998, en su trabajo sobre las emergencias espirituales, muchas de las experiencias desorientadoras que parecen psicóticas o depresivas son, en realidad, fases críticas de un proceso de transformación, con un potencial de crecimiento inmenso. El alma se está desprendiendo de lo viejo para abrazar una realidad más vasta. Universalidad de la experiencia. Aunque cada viaje es único, la literatura mística, las tradiciones espirituales y los relatos contemporáneos, incluyendo testimonios en comunidades de despertar, confirman que estas fases de desorientación, vacío y desafío son experiencias humanas universales en el camino de la expansión de la conciencia. No estás solo, ni estás defectuoso por sentirlas. La importancia de la autocompasión y la paciencia. Autocompasión. Este concepto, popularizado por la investigadora Kristin Neff, 2011, implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, cuidado y comprensión que le ofrecerías a un buen amigo que está sufriendo. Se compone de 3 elementos interconectados. Amabilidad con uno mismo versus autojuicio. Ser amable y comprensivo contigo mismo en momentos de dolor o fracaso en lugar de criticarte duramente. Humanidad común versus aislamiento. Reconocer que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana compartida, en lugar de sentirte solo o separado en tu dolor. Mindfulness versus sobreidentificación. Observar tus pensamientos y emociones dolorosas con curiosidad y sin juicio, en lugar de dejarte arrastrar por ellos o suprimirlos. Paciencia. El proceso de despertar y sanación no sigue un cronograma lineal. Habrá altibajos. La paciencia permite que el proceso se desarrolle orgánicamente, sin forzar resultados, cultivando la confianza en la sabiduría inherente del propio sistema. Herramientas para la gestión emocional y espiritual. Estas herramientas no buscan suprimir la experiencia, sino crear un espacio para observarla, procesarla y, eventualmente, trascenderla. Mindfulness y meditación. Prácticas para observar y aceptar las emociones sin juicio. El mindfulness, atención plena, popularizado por Jon Kabat-Zinn, 1990, y la reducción del estrés basada en mindfulness, MBSR, es la práctica de prestar atención al momento presente con intención y sin juzgar. En el contexto de las crisis del despertar, distancia del sufrimiento. Permite observar los pensamientos ansiosos o depresivos, las dudas espirituales y las sensaciones corporales intensas como fenómenos pasajeros, en lugar de fusionarse con ellos. Esto reduce la reactividad emocional. Cultivo de la aceptación. Ayuda a aceptar la realidad de la experiencia actual, incluso si es dolorosa o confusa, sin la necesidad de que sea diferente. Conexión con la conciencia testigo. Facilita la conexión con una conciencia, entre comillas, testigo u observador, imparcial. Un aspecto de tu ser que permanece imperturbable a pesar del caos interno.
Esta es una puerta de entrada directa a tu naturaleza esencial y espiritual. Ejercicios prácticos. Respiración consciente. Sentir la respiración entrar y salir del cuerpo, usándola como un ancla para el presente. Escaneo corporal. Presta atención metódicamente a las sensaciones en diferentes partes del cuerpo, observando la tensión o el dolor sin juzgar. Meditación de la montaña. Visualízate como una montaña inamovible ante cualquier condición climática, emociones, dudas espirituales, pensamientos, cultivando estabilidad y resiliencia. Regulación emocional. Técnicas basadas en neurociencia y psicología cognitiva, para manejar la ansiedad, el miedo y la tristeza cuando son abrumadores. Ejercicio de respiración diafragmática profunda. Activa el sistema nervioso parasimpático, que es el, entre comillas, freno del cuerpo, contrarrestando la respuesta de, entre comillas, lucha o huida del sistema nervioso simpático. Reduce la frecuencia cardíaca y la respiración, induciendo la calma. Puedes encontrar guías específicas de 4, 7, 8 o respiración cuadrada. Conexión a tierra, grounding. Técnicas para traer la atención al presente y al cuerpo cuando la mente está dispersa o la persona se siente disociada o abrumada. Esto puede ser útil en episodios de despersonalización o desrealización. Ejemplos: 5, 4, 3, 2, 1. Nombrar 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas saborear. Sentir los pies en el suelo, las manos frotándose, el peso del cuerpo en una silla. Técnicas de distracción consciente y acción opuesta. A veces es necesario distraerse de pensamientos rumiantes o emociones intensas por un corto tiempo. Esto no es evitación, sino una estrategia temporal para recuperar el equilibrio. Ejemplo: escuchar música o hacer ejercicio. La acción opuesta, de la terapia dialéctica conductual Linehan, 1993, implica hacer lo contrario de lo que la emoción te impulsa a hacer. Ejemplo: si la depresión te dice que te aísles, busca conexión social. Canalización de energía emocional a través de prácticas espirituales somáticas. Actividades físicas conscientes que integran cuerpo y espíritu. Yoga. Combina posturas físicas, técnicas de respiración y meditación para unificar cuerpo, mente y espíritu, liberando tensión y promoviendo la energía vital. Tai Chi, Qigong. Movimientos lentos y fluidos que cultivan la energía interna, Qi, promueven el equilibrio y calman la mente. Danza libre o movimiento intuitivo. Permite que las emociones se expresen y liberen a través del cuerpo, sin necesidad de palabras o estructura. Diario terapéutico y autorreflexión. Exploración y procesamiento de pensamientos y emociones. El diario es un espacio privado y sin juicio para volcar pensamientos, miedos, dudas y sueños. La escritura expresiva, Penn Baker, 1997, ha demostrado reducir el estrés, mejorar la función inmune y ayudar a las personas a encontrar significado en experiencias traumáticas. Exploración de dudas y nuevas intuiciones espirituales. El diario es un laboratorio personal para registrar los cambios en tu cosmovisión. ¿Qué creencias se están desmoronando? ¿Qué nuevas verdades están emergiendo? Dialogar con lo trascendente, escribir preguntas a lo divino, registrar respuestas intuitivas o sueños significativos. Procesar la, entre comillas, noche oscura. Describir el vacío, la sequedad, la sensación de separación y cómo se experimentan, ayudando a normalizarlos y a verlos como parte del proceso.
Identificar patrones. Observar cómo surgen ciertas emociones o pensamientos espirituales y cómo reaccionas a ellos. Cuestionando creencias y paradigmas. El despertar a menudo exige una revisión completa de lo que considerábamos verdad. Esto incluye nuestras creencias más arraigadas, especialmente las espirituales. Proceso de deconstrucción de viejas estructuras mentales y sistemas de creencias, incluyendo los espirituales. Desmantelamiento cognitivo y espiritual. El despertar puede forzar una revisión de cada creencia, desde la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida, hasta las concepciones de Dios, el alma, el bien y el mal. Lo que antes era un, entre comillas, saber seguro, se convierte en una pregunta abierta. Duelo por las creencias perdidas. Es importante reconocer que esta deconstrucción puede generar un duelo genuino. Las creencias, especialmente las espirituales, a menudo ofrecen consuelo, comunidad e identidad. Su pérdida puede sentirse como la pérdida de un ser querido. Permitir este duelo es parte de la sanación. Apertura a una verdad más profunda. El objetivo no es quedarse sin creencias, sino abrirse a una comprensión más experiencial, directa y menos dogmática de la verdad. Es un paso hacia una espiritualidad más auténtica y menos dependiente de estructuras externas. ¿Cómo lidiar con la incertidumbre y la sensación de, entre comillas, no saber? Anclaje espiritual en lo desconocido. Abrazar la ambigüedad. La capacidad de tolerar y aceptar la ambigüedad es una habilidad crucial. La vida y la verdad espiritual a menudo son paradójicas y no se ajustan a categorías rígidas. Confianza en el proceso y en la sabiduría interna. En lugar de buscar respuestas externas o inmediatas, se cultiva la confianza en una inteligencia mayor que guía el proceso y en la propia sabiduría intuitiva del, entre comillas, self, en el sentido del IFS o Jung. Esto es un acto de fe no en un dogma, sino en la vida misma y en la propia capacidad de navegarla. Sentarse con lo desconocido. Practicar la presencia en el, entre comillas, no saber, permitiendo que las respuestas emerjan orgánicamente, en lugar de forzarlas. La, entre comillas, noche oscura del alma es precisamente una invitación a permanecer en este vacío, a menudo fertilizador. La importancia del apoyo profesional y comunitario. Nadie tiene que navegar el lado oscuro solo. El apoyo adecuado es vital. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Terapeutas, coaches espirituales. La importancia del apoyo profesional y comunitario. Nadie tiene que navegar el, entre comillas, lado oscuro solo. El apoyo adecuado es vital. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Terapeutas, coaches espirituales. Diferenciando una emergencia espiritual de una crisis psicótica. Esta es una distinción crítica. Un profesional capacitado en psicología transpersonal o con sensibilidad espiritual puede diferenciar una emergencia espiritual que, aunque intensa, tiene un potencial de crecimiento y una estructura organizativa inherente, de una crisis psicótica que requiere intervención psiquiátrica inmediata. Síntomas como alucinaciones persistentes que causan angustia severa o incapacidad para funcionar, paranoia o ideación suicida requieren atención profesional urgente. Tipos de apoyo. Terapeutas, psicólogos con enfoque transpersonal o espiritual. Pueden ofrecer un espacio seguro para procesar emociones, traumas y crisis existenciales espirituales sin patologizar la experiencia. Coaches espirituales, guías espirituales cualificados. Personas con experiencia personal en el despertar y formación en guía, que pueden ofrecer perspectiva, herramientas y apoyo en el camino espiritual sin imponer una doctrina. Es crucial buscar guías éticos y con referencias.
El valor de las comunidades de apoyo y grupos con experiencias similares. Reducción del aislamiento. Conectar con otros que están pasando por procesos similares alivia la sensación de soledad y anormalidad. Validación y comprensión. Escuchar las experiencias de otros y compartir las propias crea un sentido de pertenencia y validación mutua. Aprendizaje y recursos. Las comunidades pueden ser una fuente de diferentes perspectivas, herramientas y recursos. Ejemplos: grupos de meditación, círculos de estudio de sabiduría, foros en línea específicos sobre el despertar o la espiritualidad, retiros de silencio o de transformación. 3.3. Transformando la sombra en luz, trabajando con la sombra. El concepto de, entre comillas, sombra es central en el, entre comillas, lado oscuro del despertar, propuesto por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. La sombra representa todo lo que hemos reprimido en nuestra conciencia, tanto por considerarlo inaceptable como por no reconocer su potencial. Al expandirse la conciencia, estos aspectos ocultos tienden a emerger, exigiendo ser vistos e integrados. Ignorarlos o luchar contra ellos solo prolonga el sufrimiento. ¿Qué es la sombra? Concepto junguiano de la sombra. La sombra es el, entre comillas, lado oscuro de la personalidad, el inconsciente inferior. Contiene aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos negado, rechazado o reprimido porque nos parecieron inaceptables para nuestra conciencia o para la sociedad. Jung, 1959, Aion. No es inherentemente, entre comillas, mala, sino simplemente desconocida y no integrada. Puede incluir cualidades, entre comillas, negativas o socialmente indeseables: ira, envidia, egoísmo, pereza, celos, resentimiento, avaricia, agresión. Cualidades, entre comillas, positivas, reprimidas: vitalidad, espontaneidad, creatividad, poder personal, sexualidad sana, alegría desinhibida. A menudo estas cualidades fueron reprimidas en la infancia porque no encajaban en las expectativas de los adultos o se asociaban con el peligro. Manifestaciones de la sombra en la vida diaria. Proyección. Es la manifestación más común de la sombra. Atribuimos a otros, personas, grupos o situaciones, aquellas cualidades o defectos que no reconocemos en nosotros mismos. Jung, 1964, El hombre y sus símbolos. Si algo en otra persona nos irrita intensamente o nos atrae de manera desproporcionada, es una fuerte señal de que ese rasgo existe, reconocido o no, en nuestra propia sombra. Patrones repetitivos. Comportamientos autodestructivos, conflictos recurrentes en relaciones, adicciones o reacciones exageradas ante ciertas situaciones puede ser la sombra, actuando desde el inconsciente para llamar nuestra atención. Sueños y fantasías. La sombra a menudo aparece en sueños, como figuras amenazantes, desconocidos o animales, y en fantasías o lapsus linguae, ofreciendo pistas sobre su contenido. Acciones inesperadas. Momentos en los que nos sorprendemos a nosotros mismos actuando de una manera que consideramos, entre comillas, fuera de lugar o no soy yo. La sombra en el despertar espiritual. En el camino espiritual, la sombra puede manifestarse como el, entre comillas, ego espiritual, la grandiosidad, la arrogancia, el juicio hacia otros caminos o tradiciones, la necesidad de ser, entre comillas, más espiritual o más iluminado que los demás. Juicio moralista, la incapacidad de aceptar la, entre comillas, oscuridad o la imperfección en uno mismo, en los demás o en el mundo,
proyectándola como algo puramente externo o diabólico. Miedo al propio poder. La represión del poder personal, la asertividad o la capacidad de manifestar, a menudo disfrazado de humildad excesiva. Trauma espiritual no resuelto. Experiencias negativas con instituciones religiosas, figuras de autoridad espirituales o conceptos dogmáticos que han dejado heridas y han empujado aspectos de la espiritualidad a la sombra. El proceso de confrontación y reconocimiento de la sombra. Confrontar la sombra es el primer paso vital para integrarla. Requiere coraje y honestidad, ya que implica ver aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Identificación de patrones repetitivos, miedos ocultos y proyecciones. Autoobservación rigurosa. Presta atención a tus reacciones intensas hacia otras personas o situaciones. Pregúntate, ¿qué de esto que me molesta o atrae en el otro podría estar en mí? Análisis de proyecciones. Cuando juzgamos duramente a alguien por un rasgo específico, es probable que ese rasgo sea parte de nuestra sombra. De manera similar, si idealizamos excesivamente a alguien, también podría ser una proyección de un aspecto positivo reprimido en nosotros. Exploración de miedos ocultos. ¿Qué es aquello a lo que más temes de ti mismo? ¿Qué crees que pasaría si dejaras salir ciertos impulsos o deseos? La sombra a menudo reside en el miedo a ser, entre comillas, demasiado o no lo suficiente. Atención a las reacciones emocionales exageradas. Si una situación insignificante provoca una ira desproporcionada o una tristeza profunda, es probable que toque una herida subyacente de la sombra. Ejercicios prácticos para develar la sombra. Diario de sombra. Escribe libremente sobre tus pensamientos más oscuros, tus envidias, tus celos, tus deseos inmorales, o tus juicios más duros hacia otros. No censures nada. Luego, pregúntate si alguno de esos aspectos podría tener una raíz o un eco dentro de ti. Diálogo con la sombra. Imaginación activa junguiana. Si una figura onírica, una fantasía recurrente o una persona real te provoca una fuerte proyección, imagínala sentada frente a ti. Háblale, hazle preguntas. ¿Qué representas para mí? ¿Qué mensaje traes? ¿Qué parte de mí eres? Y permite que la sombra te responda. Jung, 1964. Exploración de la, entre comillas, persona y la sombra. La, entre comillas, persona es la máscara social que presentamos al mundo. A menudo, la sombra contiene los rasgos opuestos a nuestra persona. Si proyectas una imagen de siempre ser amable, tu sombra podría contener ira o agresión reprimida. Explora dónde te sientes obligado a ser alguien que no eres. Reconocimiento en comportamientos adictivos o compulsivos. Estos a menudo son intentos inconscientes de la sombra de satisfacer necesidades no reconocidas o de expresar aspectos reprimidos de forma indirecta. Integración de la sombra. La integración de la sombra no significa actuar desde ella, sino reconocer su existencia, aceptar su energía y redirigirla conscientemente. Es un proceso de hacer consciente lo inconsciente. Aceptar y abrazar estos aspectos como parte integral de uno mismo. No juicio. El primer paso no es cambiar la sombra, sino aceptarla, tal como es. Comprender que estos aspectos forman parte de la totalidad humana. Reconocer la intención positiva. Incluso los aspectos más, entre comillas, oscuros de la sombra a menudo tienen una intención positiva subyacente. Ejemplo, la ira puede ser un impulso para la justicia,
el egoísmo una necesidad de autocuidado. Reconocer esta intención permite trabajar con la energía, no contra ella. Luz al lado oscuro. Como dice Jung, no podemos eliminar la sombra, pero podemos iluminarla. Al llevar la conciencia a estos aspectos, pierden su poder destructivo y se transforman. Reclamar la energía y el poder contenidos en la sombra. Liberación de energía psíquica. La represión de la sombra consume una enorme cantidad de energía mental y emocional. Cuando la integramos, esta energía se libera y se vuelve disponible para la creatividad, la vitalidad y el crecimiento. Acceso a potencial reprimido. Las cualidades, entre comillas, positivas reprimidas en la sombra, poder personal, asertividad, espontaneidad, se vuelven accesibles. Por ejemplo, una persona que siempre ha sido sumisa puede descubrir una asertividad saludable al integrar su sombra de agresión. Transformación de las debilidades percibidas en fortalezas. Ejemplos de transformación. La ira reprimida, sombra. Puede transformarse en pasión por la justicia social o en la capacidad de establecer límites claros y saludables. La envidia, sombra. Puede convertirse en una motivación para el crecimiento personal y el desarrollo de talentos propios, en lugar de un resentimiento destructivo. La pereza, sombra. Podría ser una señal de una necesidad de descanso profundo o una resistencia a una dirección de vida no auténtica, que, al ser integrada, lleva a una mejor gestión de la energía y el tiempo. El miedo a la oscuridad espiritual o al, entre comillas, vacío, sombra. Puede transformarse en una capacidad para la fe radical y la entrega a lo desconocido más allá de la necesidad de certeza o control. Espiritualidad encarnada. Al integrar la sombra, la espiritualidad se vuelve más humana, auténtica y encarnada. En lugar de aspirar a una, entre comillas, perfección etérea, uno abraza la totalidad del ser, incluyendo la humanidad con todas sus complejidades, lo que conduce a una compasión genuina por uno mismo y por los demás. El trabajo con la sombra es un proceso continuo y no siempre agradable, pero es indispensable para un despertar auténtico y una integración profunda. Sin él, los aspectos no vistos seguirán operando desde el inconsciente, saboteando el crecimiento y la plenitud. 3.4. Integración de partes fragmentadas y reconstrucción del ser. El proceso de despertar, al desmantelar la estructura rígida del ego y traer a la luz la sombra, a menudo revela nuestra psique, no en un todo unitario, sino en un conjunto de, entre comillas, partes o subpersonalidades. Estas partes, a menudo fragmentadas por experiencias pasadas o traumas, necesitan ser reconocidas, comprendidas e integradas para alcanzar la verdadera totalidad del ser. El concepto de las, entre comillas, partes fracturadas. Cómo experiencias traumáticas o negadas pueden fragmentar la psique. La idea de un, entre comillas, yo fragmentado no es nueva y ha sido explorada por diversas corrientes psicológicas, desde la disociación en el trauma hasta la psicología del ego. El modelo de sistemas de familia interna, IFS, de Richard Schwartz, 1995, ofrece una de las perspectivas más claras y compasivas. Según IFS, nuestra mente no es monolítica, está compuesta por numerosas, entre comillas, partes, que se desarrollan en respuesta a nuestras experiencias de vida. Origen de la fragmentación. Cuando experimentamos eventos traumáticos, abuso, negligencia, accidentes, dolor emocional intenso, rechazo, abandono, vergüenza,
o somos forzados a negar aspectos auténticos de nosotros mismos para encajar o sobrevivir, la psique puede dividirse. Para protegerse del dolor o del conflicto, una parte de nosotros, entre comillas, se va, se congela o se esconde, llevando la carga de esa experiencia. Partes exiliadas. Son las partes más jóvenes y vulnerables que llevan el peso del trauma y el dolor, como la vergüenza, el miedo, la rabia o la sensación de no ser digno. Han sido, entre comillas, exiliadas de la conciencia para proteger el sistema de su dolor. Partes protectoras. Son las que surgen para proteger a los exiliados y al sistema general del dolor. Estas pueden ser gestoras, managers, partes que intentan mantener el control en la vida cotidiana para evitar que los exiliados sean activados. Ejemplo, el perfeccionista, el complaciente, el controlador, el crítico interno. A menudo operan a través de la evitación, la racionalización o la autoexigencia. Apagafuegos, firefighters. Partes que reaccionan impulsivamente cuando un exiliado es activado, y el dolor amenaza con abrumar el sistema. Ejemplo, la parte adicta, la que se autolesiona, la que se evade en fantasías, la que ataca verbalmente. Buscan alivio inmediato, a menudo de forma destructiva. Impacto espiritual de la fragmentación. Las heridas espirituales pueden ser una fuente importante de fragmentación. Una parte puede llevar la carga de la culpa religiosa, otra la vergüenza por no ser, entre comillas, suficientemente espiritual, otra la sensación de abandono por lo divino después de una crisis de fe. Estas partes pueden impedir una conexión auténtica y plena con lo trascendente. Identificación de las diferentes, entre comillas, voces o subpersonalidades dentro de uno mismo. Escucha interna. Presta atención a los diálogos internos, los conflictos, las contradicciones en tus deseos y los diferentes, entre comillas, impulsos que sientes. Por ejemplo, una parte quiere descansar y otra te critica por ser un perezoso. Una parte anhela la conexión espiritual profunda y otra tiene miedo de soltar el control. Patrones de comportamiento. Observa los patrones en los que te sientes impulsado a actuar de ciertas maneras, incluso si no te benefician a largo plazo. Por ejemplo, el impulso a procrastinar puede ser una parte protectora evitando una tarea que se percibe como abrumadora, o la necesidad de complacer a todos puede ser una parte que intenta ganar amor y aceptación. Sensaciones corporales. A menudo, las partes fragmentadas se manifiestan a través de sensaciones corporales específicas. Ejemplo, tensión en el pecho para una parte ansiosa, un nudo en el estómago para una parte temerosa. Técnicas de integración. El objetivo de la integración no es eliminar las partes, sino sanar a los exiliados para que los protectores puedan relajarse y todas las partes puedan trabajar en armonía bajo la guía del, entre comillas, self, el yo con S mayúscula, que en IFS se ve como el centro de nuestra conciencia, sabiduría y compasión. Visualizaciones guiadas. Reunir y armonizar las partes fragmentadas. Ejercicio de encuentro interior. Imagina un espacio interior seguro y pacífico. Invita a una parte específica que hayas identificado a presentarse. Obsérvala sin juicio. Puedes visualizarla como una figura, un niño, un anciano, un animal, o simplemente sentir su presencia. Visualización del, entre comillas, self como guía. Visualiza tu, entre comillas, self, el centro de tu ser, como una fuente de luz, calma y compasión. Permite que el, entre comillas, self se relacione con cada parte, ofreciendo presencia y comprensión.
El self es inherentemente no herido y capaz de sanar. Reunión de partes. Después de dialogar y sanar, puedes visualizar las partes regresando al, entre comillas, círculo o al equipo interior, sintiéndose más seguras y en armonía con el resto de tu ser. Diálogo con las partes. Comunicación interna para entender y sanar. El proceso de IFS. Con el, entre comillas, self al mando, es decir, desde un lugar de curiosidad, calma, compasión, coraje, te acercas a la parte con la que quieres trabajar. Encuentra la parte. Siente dónde reside en tu cuerpo o imagínala. Conecta y clarifica. Pregúntale a la parte ¿qué sientes? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te asusta? ¿Qué intentas lograr para mí? Libera cargas. Una vez comprendes a la parte y su dolor, especialmente si es un exiliado, puedes preguntarle si está dispuesta a soltar su carga, trauma o creencia limitante. El, entre comillas, self puede guiar a la parte en este proceso de liberación simbólica o real. Re-rolling. Una vez la carga es liberada, la parte puede asumir un rol más saludable y armonioso dentro del sistema, en lugar de estar atrapado en su función protectora o herida. Aplicación a partes espirituales heridas. Dialoga con la parte que siente culpa por una antigua creencia, o la que se siente abandonada por Dios. Pregúntales qué necesitan para sanar y cómo les gustaría ser parte de tu nueva comprensión espiritual. Sanación del niño interior. Reconectar y nutrir aspectos heridos de la infancia. El, entre comillas, niño interior no es solo una metáfora. Son las partes exiliadas más jóvenes de nosotros mismos que quedaron atrapadas en el dolor y el trauma de la infancia. Bradshaw, 1990. Reconexión. Realiza meditaciones o visualizaciones donde regresas a tu yo infantil herido. Míralo, abrázalo, escúchalo. Ofrécele el amor, la seguridad, la validación y la protección que quizás no recibió en ese momento. Reparenting. Asume el papel de un padre o madre compasivo para tu niño interior. Dale permiso para sentir, para jugar, para ser auténtico. Asegúrale que está seguro ahora. Esto ayuda a liberar las cargas que el niño interior ha estado llevando y a restaurar su conexión innata con la alegría, la curiosidad y la espiritualidad pura que a menudo se perdió en la adultez. Creación de una nueva identidad coherente. A medida que las partes se integran, emerge un sentido del, entre comillas, yo más completo y auténtico. Construcción de un sentido de yo más auténtico e integrado. El, entre comillas, self como centro. En IFS, el, entre comillas, self con S mayúscula es el núcleo de nuestra conciencia, que es inherentemente sabio, compasivo, curioso, conectado y tranquilo. No es una parte, sino el director del sistema interno. La integración de las partes permite que el, entre comillas, self emerja como el líder natural, guiando la vida con mayor claridad y compasión. Narrativa integrada. A medida que las partes sanan, puedes construir una nueva narrativa de tu vida, incluyendo tu historia, tus heridas, tu despertar y tu transformación, pero desde una perspectiva de sabiduría y propósito. Las experiencias pasadas no te definen, sino que te han moldeado y fortalecido. Espiritualidad encarnada. Tu espiritualidad ya no será un conjunto de creencias externas, sino una experiencia viva y encarnada que surge de una totalidad de tu ser. Hay una alineación entre tu conciencia, tus valores y tus acciones. Vivir desde un lugar de mayor plenitud y congruencia. Reducción del conflicto interno.
Menos luchas internas, menos autosabotaje, más paz y claridad. Autenticidad. La capacidad de ser genuino en tus interacciones y decisiones, ya que tus acciones están alineadas con tu, entre comillas, self integrado. No compartes protectoras asustadas. Resiliencia. Una mayor capacidad para afrontar los desafíos de la vida, ya que tienes acceso a tus recursos internos y puedes responder con sabiduría y compasión. Manteniendo la integración a largo plazo. La integración no es un evento único, sino un compromiso de por vida. Prácticas continuas para sostener el equilibrio y la armonía interna. Autorrevisión regular. Dedica tiempo regular a escanear tu sistema interno. ¿Hay alguna parte que se sienta activada? ¿Algún aspecto de la sombra que esté emergiendo? Mindfulness y meditación diaria. Estas prácticas refuerzan la conexión con el, entre comillas, self y mantienen la conciencia sobre el paisaje interno. Conexión continua con el niño interior. Dedica momentos para nutrir y jugar con tu niño interior, manteniendo viva su vitalidad y creatividad. Práctica espiritual adaptable. Tu práctica espiritual evolucionará contigo. Permanece abierto a nuevas formas de conectar con lo sagrado, sin apegarte rígidamente a una única forma. Reconocer que la integración es un proceso continuo. La vida presentará nuevos desafíos que pueden activar viejas partes o revelar nuevas sombras. El proceso de integración es un viaje de espiral ascendente, donde revisitas temas con mayor sabiduría y recursos. Es un compromiso de autodescubrimiento y autocompasión constantes, aceptando que siempre habrá capas más profundas que explorar y unificar. 3.5. Hacia una vida consciente y plena. El camino del despertar y la integración de la sombra y las partes fragmentadas no es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia una forma de vida más auténtica, conectada y con propósito. Esta sección explora cómo se manifiesta esta nueva conciencia en la realidad cotidiana y cómo podemos sostenerla a largo plazo. Vivir con propósito y significado. La desintegración de viejas identidades y creencias que ocurre durante el despertar, aunque dolorosa, a menudo abre un espacio para descubrir un propósito más profundo y auténtico, alineado con el verdadero ser. Descubrimiento y alineación con los valores y el propósito de vida. Trascendencia del ego personal. A medida que la identificación con el ego disminuye, las motivaciones impulsadas por el miedo, la necesidad de aprobación o el estatus externo tienden a perder fuerza. El propósito que emerge es menos sobre lo que, entre comillas, debo hacer y más sobre lo que, entre comillas, mi alma anhela expresar. Conexión con el propósito transpersonal. Para muchos, el despertar revela una conexión con algo más grande que uno mismo. El propósito puede sentirse como un llamado al servicio, a la contribución a un bien mayor o a la encarnación de valores espirituales como la compasión, la verdad o la unidad. Este propósito va más allá de la autorrealización individual para abarcar la autotrascendencia, como describió Abraham Maslow, 1968, en sus últimas obras. Valores claros. El proceso de deconstrucción permite discernir los valores auténticos, aquellos que realmente resuenan con tu ser, de los valores impuestos por la sociedad o la familia. Vivir alineado con estos valores intrínsecos genera un profundo sentido de congruencia y satisfacción. Manifestación de la nueva conciencia en la realidad cotidiana. Coherencia entre lo interno y lo externo. La plenitud y la conciencia no son solo estados internos, se manifiestan en cómo vivimos. Esto implica que nuestras acciones, decisiones, relaciones y elecciones de vida comienzan a reflejar nuestra verdad interior y nuestro propósito.
creatividad y contribución. La energía liberada al integrar la sombra y las partes fragmentadas puede canalizarse hacia proyectos creativos, profesionales o comunitarios, que estén en armonía con el nuevo sentido de propósito. Es la expresión única de tu ser auténtico en el mundo. Presencia en la acción. Todas las acciones, desde las más mundanas hasta las más significativas, pueden realizarse con un mayor grado de conciencia y atención plena, transformando el, entre comillas, hacer en un, entre comillas, ser consciente. Cultivando relaciones conscientes. El despertar impacta profundamente nuestras relaciones, transformándolas en espejos y catalizadores para un crecimiento continuo. Comunicación auténtica y establecimiento de límites saludables. Vulnerabilidad y honestidad radical. A medida que la autenticidad crece, la necesidad de máscaras y pretensiones disminuye. Esto permite una comunicación más honesta y vulnerable, basada en la verdad de lo que uno siente y piensa, no en lo que se, entre comillas, debería sentir o pensar. Límites claros. Un sentido fuerte del, entre comillas, self integrado permite establecer límites claros y compasivos. Esto significa saber decir, entre comillas, no a lo que drena tu energía o viola tus valores, y decir, entre comillas, sí a lo que te nutre, incluso si esto desafía las expectativas de los demás. Los límites son una expresión de autorrespeto y amor propio. Escucha profunda. La conciencia expandida mejora la capacidad de escuchar verdaderamente a los demás, más allá de sus palabras, conectando con sus necesidades y emociones subyacentes. El impacto de nuestro despertar en nuestras interacciones con los demás. Relaciones como maestros. Las relaciones se convierten en un terreno fértil para el autoconocimiento y la integración. Las dinámicas relacionales pueden activar sombras o partes fragmentadas que aún necesitan atención, ofreciendo oportunidades para sanar y crecer. Mayor empatía y compasión. Al comprender y aceptar la propia humanidad, incluidas las sombras, se desarrolla una mayor capacidad de empatía y compasión genuina hacia los demás, reconociendo sus propias luchas y procesos. Atracción de relaciones armónicas. A medida que el individuo se vuelve más auténtico y alineado, tiende a atraer relaciones que reflejan esa autenticidad y que apoyan su crecimiento o a transformar las existentes. Gratitud y celebración del proceso. La gratitud es una práctica poderosa que ancla la conciencia en la abundancia y el aprecio, permitiendo integrar las experiencias pasadas, incluyendo los desafíos. Reconocimiento del crecimiento y la transformación. Reflexión consciente. Tómate el tiempo para reflexionar sobre el viaje recorrido. Reconoce los momentos difíciles, los aprendizajes extraídos de las crisis y las profundas transformaciones personales y espirituales que has experimentado. Práctica de la gratitud. Cultivar la gratitud de forma activa, ejemplo un diario de gratitud, momentos de apreciación consciente, desplaza el enfoque de lo que falta o está mal hacia lo que es abundante y ha sido ganado. La investigación en psicología positiva, Emmons y McCullough 2003, muestra que la gratitud mejora el bienestar, la felicidad y la resiliencia. Vivir con aprecio por el viaje del despertar, tanto en sus luces como en sus sombras. Aceptar la dualidad integrada. La vida consciente no elimina la dualidad, luz, sombra, alegría, tristeza, sino que permite integrarla. Se comprende que los, entre comillas, lados oscuros fueron catalizadores esenciales para el crecimiento, sin los cuales la profundidad del despertar no habría sido posible. Celebración de la totalidad. Se celebra la totalidad del ser y de la experiencia humana, reconociendo que cada parte, cada frase,
incluso las más desafiantes, contribuyen a la riqueza y la evolución del alma. Confianza en el proceso cósmico. Finalmente, se desarrolla una profunda confianza en la sabiduría inherente del proceso de la vida y del universo, reconociendo que cada experiencia tiene un propósito en la expansión continua de la conciencia individual y colectiva.